a continuar con la Buenas clase tardes, señorita. Buenas tardes, con la clase de hoy día, por favor. Hoy nos corresponde una clase de estudios sociales. Por favor, estar muy atentos. Tenga la bondad de colocar su asistencia en el chat. Ponga la palabrita presente, por favor. Y empezamos con la clase de hoy día, por favor. Ponga la asistencia. Quiero suponer, sí, que los demás o son pocos niños los que están con su cámara prendida Buenas tardes, Licen. por la lluvia. Buenas tardes, sí. Sí, por favor, Señorita. nosotros podemos apagar cámara cuando vamos a ver el video, cuando tal vez su participación no es necesario que prenda la cámara, pero de ahí usted sí debe mantener la cámara prendida porque es señal de que usted me está atendiendo, de que usted participa, ¿sí? Usted sabe que esta calificación de participación sí es tomada en cuenta. Esperemos que los demás compañeritos ya vayan prendiendo su cámara. Y espero que los niños que estaban atrasados en portafolios de las materias especiales ya se hayan igualado, como era la niña Páramo en inglés, inglés y educación física, me parece. La niña Navas, el niño Chaluisa, el niño Isa, el niño Robalino también me parece que en alguna materia se me atrasó. Entonces les ruego que sí hayan solucionado eso porque ya necesito ahora sí pasar ya los promedios con los niños que faltaban. De lo contrario, usted se queda sin esa nota y se le deja en blanco. ¿Listo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Si luego ya el sistema no me permite pasarle notas, le promedia con 0. Dime, Dylan, ¿qué pasó? Señorita, ¿me podría aceptar desde la compu, por favor? Y ahorita voy a aceptar a los que me faltan. Listo. Para que podamos empezar, ¿sí? Por favor, estar muy atentos. Igual vamos a empezar viendo un video para que usted anote lo que considera importante, que luego igual yo le voy a pasar otras ideas, pero es importante que usted también tome nota porque puede ser que yo no anote algo que sea muy importante y a usted le pareció muy importante eso. Entonces tiene que estar atento a algunas ideas del video. Recuerde que usted en el anterior proyecto ya vimos un poquito de la historia de la guerra del Ecuador con el Perú, vimos la crisis mundial a mitad del siglo XX y usted recuerde que algunas cosas pasó por alto porque no anotó, no hizo sus apuntes y luego se le pregunta y no contesta. Entonces, por favor, estar atentos, pero tampoco es que usted copia y copia y copia todo, no. Lo que le parezca importante, datos, fechas, palabritas importantes. No es necesario que usted tome nota de todito el video, de todito el texto, no. Solo ideas importantes que a usted le recuerden algo y pueda continuar su idea, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, por favor. Voy a compartir, como les dije, un video, estar atentos para que tome igual sus apuntes, pero... Señorita, Dígame. si es que me salgo es porque se me va la luz, señorita. Le aviso con anticipación, porque a Bueno, veces ya se me va la luz y no puedo avisar. claro, por la lluvia que estamos ahorita, se va la luz Sí, y ahí sí. Bueno, esperemos que no señorita. se le vaya. Licen, ya ponemos presente en el chat. Sí, en el chat ya puede usted poner su asistencia, ya lo habíamos hecho de colocar la asistencia. Sí, por favor, si no lo ha hecho, ponga nomás en el chat la asistencia, no hay ningún inconveniente. Solo que estoy perdida de la pantalla y no encuentro dónde está. Espéreme un momentito. Ya, gracias, Licen. Que cuando se porta rebelde mi computadora y sí, estamos en serios problemas. A ver, ¿dónde? Ya ve. Espérese un ratito. Tengámosle paciencia. A ver, pórtate bien, déjanos ver el video. A ver, ahora sí. Déjeme ver, ¿será que está minimizada mi pantalla? Ecuador. Veamos. Dígame. Probando el audio. No sé si me escucha. Sí, sí le escucho.
con un redoble de tambores también le escucho. Listo, ahí está. Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver dos temas. El primer tema son los años iniciales de la República del Ecuador. Como destreza a este tema tenemos identificar los territorios que formaban parte del Ecuador en el año 1830, su población y diversidad étnica. En cuanto al objetivo de la destreza tenemos explicar cómo fueron los años iniciales de la República del Ecuador a través del uso del texto guía para indicar los territorios que formaban parte del Ecuador en el año 1830. Como segundo tema, tenemos los grupos sociales del naciente Ecuador. Y la destreza pues, a este tema es describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en especial los vinculados al espacio rural. Como objetivo, tenemos que explicar sobre los grupos sociales que nacieron en Ecuador mediante imágenes y el texto guía para conocer los alcances de los mismos en las distintas esferas sociales, tanto en lo político, cultural, económico y en el ámbito de la educación. El 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur, separado de la Gran Colombia, marca el nacimiento del Ecuador como un país independiente. La nueva república se inició como un espacio fragmentado por fuerzas regionales que poco a poco fueron adquiriendo dinámicas propias. Las tres regiones del nuevo país eran la Sierra Centro-Norte, que abarcaba los territorios de la actual provincia del Carchi, hasta pues el Chimborazo. En cuanto a la Sierra Sur, pues aquí estaban los territorios que actualmente pues pertenecen a la provincia de Cañar, Azuay y Loja. En cuanto a los territorios que abarcaba la costa, tenemos a la provincia del Guayas, El Oro, Manabí, siendo su centro activo el puerto de Guayaquil, que hasta la actualidad aún sigue siendo pues puerto activo Guayaquil, ¿no? En cada una de estas regiones se vivieron procesos diferentes de desarrollo social y económico. Como observamos en el mapa conceptual, la Sierra Norte, pues aquí en este espacio era donde se había consolidado la hacienda y los terratenientes pues eran dueños de grandes latifundios, que ya para el año 1830 el 82% de la población de todo el país vivía en esta región, ¿ya? También pues en la ciudad de Quito era la que tenía más importancia, ya que era aquí donde se concentraban el poder de las autoridades, tanto políticas como religiosas. En cuanto a la Sierra Sur, también aquí se fortaleció la hacienda, como en toda la región interandina, pero pues, Señorita, está prendido el micrófono de Jeremy, no se le escucha. pues, eran provenientes de la artesanía, de la recolección de quinoa y de la minería. También pues aquí Cuenca se convirtió en el lugar de resistencia de poderosos hacendados. En cuanto a la costa, pues esta experimentó un rápido desarrollo económico gracias a la exportación de cacao y el comercio exterior. Así pues, de esta manera, Guayaquil se convirtió en el centro de operaciones de la nueva oligarquía, que era lo que les mencionaba. Toda la riqueza de ese entonces, del año 1830, se concentraba pues en la provincia del Guayas. Ya hasta la actualidad, Ecuador aún sigue exportando cacao y pues este producto es considerado como uno de los productos mejores pues de todo el mundo, ¿no? Recordemos que también Francia es un país que exporta los chocolates de la mejor calidad, pero esos chocolates que exporta pues Francia son pues importados de aquí de Ecuador, ¿ya? En cuanto a lo que ya habíamos mencionado,
pues en cada región de las que mencionamos, albergó élites que aspiraban a obtener poder económico y político en la nueva república, aunque también existían pues conflictivas contradicciones entre estos grupos de terratenientes de la sierra con los terratenientes de la costa por el manejo del poder local y regional. Por otra parte, pues también los poderes de cada región buscaban mantener los privilegios y autonomías heredadas de legislación colombiana. Como habíamos mencionado, todo esto pues ocurrió después de la disolución de la Gran Colombia. En cuanto a los grupos sociales del naciente Ecuador, al establecerse la nueva república, se mantuvo la jerarquización social propia de la colonia. Los terratenientes criollos pues continuaron ocupando los niveles superiores, ya continuaron siendo líderes locales y regionales, y siguieron ocupando sus puestos políticos en los cabildos y municipios, tratando de legitimar pues su poder desde el Estado, mientras mantenían en estado de subordinación a indígenas y a negros, pues antiguamente los indígenas y los negros eran considerados como la clase más baja y en sí pues eran considerados como esclavos. Ya ellos pues vivían bajo un poder de abuso y explotación. Indígenas, mulatos, negros, cholos y todos cuantos habitaban en las áreas rurales vivían pues al interior de las haciendas en las que laboraban, o también vivían en áreas urbanas marginales y se dedicaban específicamente a las tareas agrícolas, a las actividades ganaderas, a las textileras o de servicio. ¿Ya? A continuación, pues vamos a hacer una breve descripción de las ocupaciones de estos tipos de grupos sociales, ¿ya? Los indígenas, pues generalmente prestaban los servicios en la reparación de caminos, en la reparación de calzado, en la construcción también de puentes, en la construcción de tambos, también participaban en la construcción de escuelas, en la conducción del agua, en la desecación de pantanos, en la desecación de pantanos, entre otras obras públicas y privadas, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la localidad, o sea, de acuerdo a lo que en ese momento se demandaba, pues, dependiendo de qué se necesitaba hacer, los indígenas, pues, hacían ese trabajo. Los que vivían, pues, al interior de las haciendas, ellos se encargaban de las tareas agrícolas, del cuidado de los animales y al servicio doméstico. Todo esto pues bajo un contexto de abuso y de explotación. En cuanto a los mestizos, ellos pues eran muy hábiles artesanos, ¿no? Y pequeños comerciantes de canastos, textiles, cerámica. A ver, chicos, les dejé de compartir porque ya está avanzando un poquito la información, pero el tema de la clase de hoy día precisamente es Ecuador a inicios de la República en 1830. ¿Sí? ¿Ya? Señorita. No te escucho, Jaiko. Señorita. Dime. El título. Ya. Ecuador a inicios de la República en 1830. Ya, señorita. Ya cuando pasó el video, usted ya debió haber estado atento a lo que estamos revisando. Ahora sí, antes de continuar, nos decía que Ecuador inició su periodo republicano en 1830. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? En ese entonces se dio un periodo, si bien es cierto, de regionalización. Ecuador ya contaba con
en ese entonces con 3 regiones, costa, sierra y Amazonía. Pero estaban establecidas en cuántos departamentos todas las regiones. ¿Cuántos departamentos teníamos? 3. Ya, 3. teníamos solo 3 departamentos o como decir, solo 3 ciudades importantes. ¿Cuáles eran esas 3 ciudades importantes, Alison? Cuenca, Quito y Guayaquil. Alison, gracias. Sí, teníamos solo esas 3 ciudades que eran importantes, a pesar de que estaba Guayaquil, Quito y Azuay, como nos dijo Matías. Estas ciudades se las había dividido como Sierra Centro Norte, Sierra Centro Sur y teníamos a Guayaquil, ¿sí? ¿Cuál de estos 3 departamentos se caracterizaba por ser el más importante? Guayaquil. Guayaquil. Quito. Ya, muy Quito. bien. Dígame, Guayaquil. Milena, Guayaquil. ¿por qué? Quito, Guayaquil, dice. Ya, espérame un ratito. Milena, ¿por qué me dice que Guayaquil y luego me hablan los que me dicen Quito? Porque ese pueblo es importante para los indígenas. Yo, licenciada, A ver, Miguel. porque exportaba cacao. Ya, muy bien. Señorita, es el puerto más importante. Decíamos que Guayaquil Es un es una de las ciudades más importantes porque era un puerto y en ese puerto se encargaban de las importaciones y exportaciones de cacao, ¿sí? Que era el mayor ingreso en ese entonces de nuestra economía. Pero también era importante parte de la sierra. ¿Por qué? Hailey. Yo, profe, A ver, Mike. porque ahí hacían artesanías. Ya, muy bien. Hacían las artesanías, pero había algo mucho más importante que se dio durante el periodo de la colonización. ¿Qué era qué? Los terratenientes. Se estableció Muy Quito bien. como su Ya, muy bien, por ahí ya lo dijeron. La parte de la sierra también era importante porque ahí se establecieron los terratenientes. ¿Quiénes eran los terratenientes? Los grandes latifundios. Muy bien, Isaac. Eran los dueños de los grandes latifundios. Y ahora en español, para entender, ayúdame, Tiffany, ¿qué eran los latifundios? Escuchemos a Tiffany. Tiffany, ¿qué eran los grandes latifundios? Sí puedo decir yo, profe. A ver, otra vez se lleva el premio Michael. Los latifundios son haciendas. Ya, muy bien. Los latifundios, en otras palabras, eran extensiones de Señorita, copiamos el objetivo. ¿sí? Entonces, por favor, el objetivo lo tenemos aquí, que es de lo que hemos estado hablando. Conocer las características del naciente Ecuador para fortalecer nuestra diversa identidad. ¿Sí? Señorita, copiamos el objetivo. Por favor, haga un print de pantalla, tome una foto para que pueda mirar su objetivo. Conocer las características del naciente Ecuador para fortalecer nuestra diversa identidad. Ya, mire, éramos un pequeño, se puede decir en ese entonces, desde la época de la colonia o de la Real Audiencia, teníamos gran extensión de territorio, pero con tantas divisiones del mismo, hemos ido tomando la parte del territorio que nos corresponde. Es así que nos hemos convertido en república a partir de 1830. ¿Sí? Es decir que a partir de este año de 1830 nos consideramos como un territorio soberano o democrático, es decir que los habitantes de cada nación pueden elegir por voto popular a sus representantes, a sus presidentes.
Es por eso que en ese año nos considerábamos como una república naciente, ¿sí? Que teníamos Señorita, acceso a ciertos derechos al elegir nuestros representantes, ¿sí? señorita, Dígame. ¿puede poner otra vez el objetivo? Lo que pasa es que ya copié, pero me falta un poquito Vaya más. atendiendo y luego vamos copiando, ¿sí? Listo. Mire, entonces, como yo le decía, no se olvide ese año, en 1830 recién somos república y tenemos derechos a elegir nuestras autoridades, porque recuerde que en la época de la colonia no elegíamos nuestras autoridades, nos imponían las autoridades desde la corona española, ¿sí? Y sobre todo los blancos, los españoles eran quienes tenían más derechos. Ya luego con el mestizaje surgieron este tipo de terratenientes que adquirieron un poco más de importancia y también de dinero y posición social. Pero en 1830, le voy a agrandar para que usted igual pueda mirar, ¿sí? En 1830 no es que el pueblo mismo dijo, ahora ya somos un pueblo soberano y democrático y podemos hacer lo que queramos. No, no era así. Para que esto se dé en 1830, usted recuerde que con el primer grito de la independencia, ya varios criollos ya gestaban esta libertad en nuestro territorio, ¿sí? Y esos mismos criollos que adquirieron posición social en esta etapa de la República son quienes conformaron una primera Asamblea Nacional, es decir, los primeros en los cuales decidieron reunirse y asumir el poder para establecer políticas y leyes dentro de un territorio para un poco quitar esa desigualdad que había en la colonia y daba más derechos a los españoles y menos a los mestizos, a los indios y a los negros. Por favor, micrófonos, gracias. Sí, entonces, se da esta primera constituyente y esta constituyente se da, la primera constituyente o la primera asamblea para determinar políticas y leyes en nuestro país se da en Riobamba, ¿sí? Esa es la primera constituyente después de, hasta la actualidad más o menos hemos tenido 20 asambleas constituyentes, pero la primera, mire, que nos hace república soberana fue esta donde se reunieron aquí, en 1830. Luego dice, de la separación del Ecuador de la Gran Colombia, ya no éramos parte de la Gran Colombia, en el Ecuador se da la necesidad de reorganizar el país, ¿sí? Y para organizar un país debe establecerse políticas, leyes, ¿sí? Luego que ya se da esta asamblea constituyente y tratan de organizar el territorio, las leyes, se reúnen en San Francisco de Quito una junta integrada por representantes del clero, es decir, de la iglesia, delegados del gobierno seccional y personas connotadas. En ese tiempo, ¿quiénes eran las personas connotadas? Como le digo, los altos funcionarios, los terratenientes, los hacendados, los mestizos, ¿sí? Y parte de criollos. Entonces, ellos se reúnen en asamblea y deciden que Ecuador sea un país independiente. Y esto se da el 13 de mayo de 1830. Apague el micrófono. Se da el 13 de mayo de 1830. ¿Sí? En aquella asamblea constituyente, lo que deciden es cómo se llamaría nuestra república. Entonces, en ese entonces deciden que el nombre para nuestra república sea Quito, pero la mayoría no aceptó, ¿sí? Ya que no beneficiaba a la costa. Entonces decían Quito no. Entonces se deja de lado ese nombre y lo declaran Ecuador, ¿sí? Desde ahí somos la República del Ecuador.
No se la escucha. El 13 de mayo de 1830. A ver, apague por favor sus micrófonos. Cuando yo le diga participe, ahí los prende. Listo, entonces con esta asamblea se instala nuestro Ecuador como república en 1830 en una asamblea constituyente donde se reúnen representantes de la iglesia, del gobierno y personas connotadas, es decir, altos funcionarios, hacendados, terratenientes, ¿sí? Que tenían una alta élite. Mire, la primera constituyente se reunió o se dio en Riobamba el 14 de agosto de 1830. ¿Sí? Mire, somos república el 13 de mayo de 1830. ¿Sí? Meses después, primero nos declaramos república y meses después se hace la asamblea constituyente. ¿Sí? ¿Dónde se dio la primera asamblea? En Riobamba. Riobamba. Esta asamblea, ayúdame, Brian. ¿Para qué se hizo la primera asamblea constituyente? Ayúdale, por favor, Dylan. ¿Para qué se hizo o se reunió esta asamblea constituyente? Mire que acá ya le dije. ¿Para qué se formó esa asamblea constituyente? Para política y leyes. Exacto. Para ya pensar e ir creando políticas y leyes que favorezcan a nuestra república. ¿Quiénes conformaban esa asamblea constituyente? ¿Quiénes conformaron esa asamblea? Ayúdame, Kevin. Ausente. Dylan Quisamanchuro, ayúdeme. ¿Quiénes conformaron esa asamblea constituyente? Señorita, ¿me ¿Sí? podría volver a repetir porque se me fue el internet un momento? Ya, yo le había dicho, ahorita estamos viendo quiénes conformaban esta asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es un grupo de personas que se reúne para tomar decisiones. ¿Sí? En ese entonces, en 1830, las decisiones que se iban a tomar es establecer políticas y leyes para nuestra nación o nuestra república. Y yo le estaba preguntando, ¿quiénes integraban esa asamblea constituyente? Y yo le mencioné que la integraban el clero, es decir, un representante de la iglesia, delegados del gobierno y personas connotadas. ¿Quiénes son esas personas connotadas? Altos funcionarios, hacendados, terratenientes, mestizos, criollos. Algunos criollos. ¿Sí? Entonces, con esa asamblea constituyente iban a determinar autoridades para que nos gobiernen. ¿Sí? Pero ¿cómo estaban distribuidas dentro de esa administración o leyes o políticas? Nuestro territorio estaba, a pesar, mire, de que antes era más grande, teníamos más territorio, teníamos mucho territorio, pero estábamos divididos solo en 3 departamentos: Quito, Guayaquil y Azuay. Y cada departamento tenía constituida ciertas ciudades, o también denominadas, por ejemplo, Guayaquil, la costa, Sierra Centro Norte, todo lo que ocupaba la parte de Colombia, Imbabura, Pichincha, Chimborazo. Y Sierra Sur, todo lo que ocupaba la parte sur del Azuay, es decir, Azuay, Cuenca, Loja, ¿sí? Todo eso era parte del territorio. En Guayaquil teníamos, apaguen micrófonos, Guayaquil, El Oro, Dicen tiene prendido Isaías. a ver, darle para acá. Ay, Dios mío. Ya. Entonces, solo teníamos esos 3 territorios y como le decía, de estos territorios se mantuvo ciertas clases sociales que eran las mismas clases de la colonia.
En la colonia se puede decir que nuestra pirámide de clases sociales estaba dividida en 5 puestos. ¿Sí? Hacemos una pirámide y yendo desde lo más alto, ¿quiénes estaban en la puntita? El clero. El clero. Sí, altos funcionarios. Dentro de esos altos funcionarios, el clero, autoridad. Bajamos al segundo escaloncito. Después del clero, ¿quién estaba? Terratenientes. Los terratenientes. Terratenientes. Bien, terratenientes y hacendados. Ya dijimos que los terratenientes eran los dueños de los latifundios. ¿Y qué eran los latifundios? Grandes extensiones de tierra o terreno. ¿Sí? Donde se daba el concertaje. Usted recordará que en los latifundios se daba el concertaje. Sí recuerda que era el concertaje, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ya qué era? No, sí. ¿Qué era el concertaje? Ya. Recordemos que el concertaje era poner a trabajar a ciertos indígenas las extensiones de las tierras o los latifundios sin un pago o sin una remuneración por el trabajo realizado. ¿Sí? Era un trabajo más bien forzado de los indígenas que hacían en retribución a que los terratenientes les daban vivienda, alimentación, y así los indígenas se mantenían años trabajando para ellos, pero sin un pago alguno. ¿Sí? La retribución de ellos era la alimentación, la vivienda, pero los terratenientes tenían a estos conciertos en pago como a una deuda, ¿sí? Y en sí, nunca los indígenas terminaban de pagar esa deuda a los terratenientes, así que trabajaban toda su vida en esta parte del concertaje, ¿sí? Luego de eso, tenemos, en el tercer puesto, tenemos ¿a quiénes? A los Criollos. criollos y mestizos. Y en el cuarto lugar, Negros. A los negros. A los negros. señorita. Vamos, A los criollos, negros, señorita. negros e indígenas. Muy bien. Así estaban Negros y conformadas, indígenas. correcto, en ese entonces las clases sociales. Y nuestro territorio inició siendo república con apenas 3 departamentos: Guayaquil, Quito y Azuay. Y como dijimos, cada cual se dedicaba a producir y a establecer la economía de aquel entonces. Pero se decía que tanto la sierra como la costa tenían su importancia. La costa por lo que era puerto donde importaban y exportaban el cacao, ¿sí? Y de ahí obteníamos ingresos, teníamos dinero. Y en la parte de la hacienda, que era ya más, se dedicaba a la producción agrícola, a la crianza de ganado, también era importante porque en la época republicana fue la parte donde se asentaron ya la mayoría de autoridades y la mayoría de la población, ¿sí? Y en la costa también había mayor población porque era el centro de exportación, ¿sí? Eran los 2 departamentos que tenían sus importancias, pero también sus diferencias, ¿sí? Se dice que en la costa, cuando hubo la época o bonanza del cacao, allá hubo más afluencia de terratenientes. Entonces la gente se fue a cultivar cacao y un poquito la parte de la sierra quedó descuidada. Sí, cuando se dificultaron las cosas en la costa, la gente retornó a la sierra y los terratenientes de la misma manera a encargarse de sus tierras, del ganado, de la agricultura y a producir ciertos productos que beneficiaban para el consumo de aquella época. Sí, entonces no olvidemos que iniciamos siendo república, como dijimos al principio, con 3 departamentos en el año de 1830. ¿Sí? Y esta cualidad de república o de nación
fue conformada en una asamblea constituyente, ¿sí? Que estaba conformada por autoridades o clases sociales de la época. Sí, y de ahí tenemos las actividades a las que las que desarrollaron cada departamento, ¿sí? Pero para ser una nación o un pueblo democrático, era necesario establecer ¿qué? ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente? Establecer leyes y Leyes y políticas. Correcto. Para eso se reunió la Constituyente, para establecer leyes y políticas que ya vamos a ver más adelante en el primer periodo republicano, con qué presidentes establecieron estas leyes y políticas en una segunda clase, ¿sí? Por el día de hoy, recuerden que con el video y con ciertos apuntes, o se va a enviar la clase grabada, usted tiene un apoyo para registrar su lluvia de ideas y con esas ideas en la tarea está realizar un organizador gráfico, el que usted desee. Y de igual manera, al final le dice, dibuje el mapa del Ecuador y pegue los grupos étnicos. Si usted recuerda, en el video mismo estaba el mapa del Ecuador con sus diferentes grupos étnicos. La tarea consiste de esa misma manera. Establecer los diferentes grupos étnicos que tenemos en el actual Ecuador, ¿sí? Recordemos que en la primera división territorial, Ecuador tenía 3 departamentos. Actualmente, ¿cuántas ciudades tenemos en el Ecuador? 26. ¿De dónde me sacó 2 más? 24. 24. 24. Actualmente tenemos 24 provincias, correcto, en nuestro actual mapa. Y recuerda que en 1830 ya hay una diferencia. Habían solo 3 territorios, pero esos 3 territorios tenían varias ciudades que conformaban esos territorios, ¿sí? Mire que en 1830 ya se empezó a dar esto de la regionalización, es decir, teníamos regiones, costa, sierra, ¿sí? Teníamos esas regiones, pero no se marcaba tanto porque decían la costa y la sierra estaba inclusive dividida en 2 partes, norte y sur. Ahora no estamos así divididos, estamos conformados igual por regiones y esas regiones suman un total de 24 provincias, dentro de las cuales tenemos varios grupos étnicos que marcan nuestra identidad y nuestra diversidad, ¿sí? Igualmente en aquella época podemos hacer la diferencia de las clases sociales, ¿sí? A inicios de la República, ¿cuáles fueron esas clases sociales, Victoria?